They're too small. You can't be up there with him. Then we'll find The sky. Those are different things. Show me your teeth. Beautiful. Turn and die. Exactly. Again. Are a cranky lot, suspicious of pretty much everything. But at least we're good conversationalists here all day. First light to dusk, his feet cannot touch the ground. Understand? I understand. Bright Bill's heart is much bigger on the inside than the outside. Endurance. You'll learn it. And you must be Universal Dynamics. Yeah, inflexible and morally neutral. That is a big shift just for me. Finn has been busy. I was simply completing a task. As am I. Tell me, how is something keeping you? Ross? I think I've forgotten something. Ross? It isn't. It's Robin 7134. Launch flares.
Una tormenta provoca que un buque de carga de Universal Dynamics pierda 6 robots Rossum, quedando solo la unidad 7134, Ross, varada en una isla remota, donde deberá aprender a sobrevivir y adaptarse al mundo natural. El Robot Salvaje es una película estadounidense de animación de ciencia ficción de 2024, inspirada en la novela de 2016 escrita por Peter Brown y producida por DreamWorks Animation. La película está escrita y dirigida por Chris Sanders y cuenta con un elenco de voces estelar que incluye a Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Su, Matt Berry, Vin Rames, Mark Hamill y Catherine O'Hara. La historia se centra en un robot de servicio que naufraga accidentalmente en una isla remota y deshabitada. Sola en un mundo natural desconocido, la robot debe aprender a sobrevivir sin la guía humana, adaptándose gradualmente al entorno que la rodea. A medida que observa e interactúa con la fauna de la isla, comienza a comprender la naturaleza, las emociones y la importancia de la conexión. Con el tiempo, la robot establece relaciones significativas con los animales que viven en la isla, ganándose su confianza y aprendiendo a coexistir con ellos. Su viaje da un giro emocional cuando se convierte en la madre adoptiva de un ganso huérfano, asumiendo un papel que desafía su programación original. A través de este vínculo, la película explora temas como la supervivencia, la empatía, la familia y lo que realmente significa estar vivo, combinando una narrativa conmovedora con elementos de ciencia ficción imaginativos de una manera profundamente humana. DreamWorks Animation adquirió los derechos del guión incluso antes de que se publicara oficialmente la primera novela en 2016, reconociendo desde el principio el gran potencial cinematográfico de la historia. Chris Sanders conoció el libro original a través de su hija, y el impacto emocional de la historia le conmovió de inmediato. Esta conexión personal llevó a DreamWorks a ofrecerle a Sanders la oportunidad de escribir y dirigir la adaptación cinematográfica, permitiéndole dar forma al proyecto con un enfoque profundamente emotivo. Visualmente, la película destaca por su estética suave inspirada en la acuarela, una elección artística deliberada para darle a la animación una sensación cálida y de pintura a mano. Este estilo visual se inspira en las películas clásicas de animación de Disney, así como en las obras imaginativas y centradas en la naturaleza del legendario cineasta Hayao Miyazaki. El resultado es una combinación única de la sensibilidad de la animación tradicional y la tecnología moderna que realza el tono emocional y la narrativa de la película. La banda sonora fue compuesta por Chris Bowers, lo que marca un hito importante en su carrera, ya que es la primera vez que compone la música para un largometraje de animación. Su música desempeña un papel clave en la transmisión de emociones y la creación de la atmósfera a lo largo de la historia. El desarrollo de la película duró 4 años y se produjo con un presupuesto de aproximadamente $78 millones, lo que refleja la meticulosa atención y el esfuerzo creativo invertidos en llevar a la pantalla esta historia visualmente rica y emocionalmente conmovedora. The Wild Robot tuvo su estreno mundial en el 49º Festival Internacional de Cine de Toronto el 8 de septiembre de 2024, donde fue recibida con gran entusiasmo por el público y la crítica. Poco después de su debut en el festival, la película se estrenó en cines de Estados Unidos el 27 de septiembre, distribuida por Universal Pictures. Tras su estreno, la película recibió elogios generalizados de la crítica, que destacó especialmente su guión inteligente, su impresionante animación, su emotiva banda sonora y las excelentes interpretaciones de voz. Muchos críticos resaltaron la capacidad de la película para equilibrar una narrativa conmovedora con una animación visualmente impactante, lo que la hizo atractiva tanto para niños como para adultos. La película también resultó ser un gran éxito comercial, recaudando aproximadamente $334,5 millones en taquilla a nivel mundial. Su éxito se extendió a la temporada de premios, donde obtuvo numerosos galardones de prestigio. La película ganó 9 premios Annie, incluido el de Mejor Película de Animación, y también se alzó con el premio a la Mejor Película de Animación en los Critics' Choice Awards y en los Producers Guild of America Awards. Además, recibió 3 nominaciones a los premios de la Academia, convirtiéndose en la película de DreamWorks con más nominaciones a los Oscar hasta la fecha. Debido a su excelente acogida y éxito, actualmente se está desarrollando una secuela de The Wild Robot. Una violenta tormenta provoca que un buque de carga propiedad de Universal Dynamics pierda varios robots de servicio Rossum, 6 de los cuales son arrastrados por el mar hasta una isla remota e inhabitada.
De todas las unidades perdidas en el accidente, solo la unidad 7134 permanece funcional. Finalmente es descubierta y activada accidentalmente por la fauna de la isla, lo que marca el comienzo de su inesperado viaje. Una vez operativa, la robot se presenta y comienza a seguir su programación, intentando ofrecer ayuda siempre que sea posible. Sin embargo, los animales, desconocedores de las máquinas, se aterrorizan con su presencia y rápidamente la tachan de monstruo. A pesar de ser rechazada y temida, la robot, que más tarde será conocida como Roz, continúa intentando ayudar a los animales. En el proceso, se hiere repetidamente, luchando por desenvolverse en el duro entorno natural. Con el tiempo, logra aprender a comunicarse con todos los animales de la isla, con la esperanza de que esto le permita cumplir su propósito. Aún así, nadie acepta realmente su ayuda, dejándola sin un papel definido. Creyendo que ha fracasado en su misión, Roz intenta enviar una señal para que la rescaten y la saquen de la isla. Antes de que llegue la ayuda, le cae un rayo, sufre graves daños y es atacada por varios animales que todavía la ven como una amenaza. Mientras intenta desesperadamente escapar del peligro, Roz es perseguida por la naturaleza salvaje por Zorn, un poderoso y agresivo oso grizzly. En el caos de su huida, tropieza accidentalmente con una zona de anidación de gansos y aplasta un nido bajo su peso. El trágico accidente destruye el nido y mata a todos los huevos excepto a uno, lo que desencadena un punto de inflexión que finalmente cambiará el destino de Roz y le dará un nuevo propósito. Roz logra salvar el único huevo superviviente cuando es amenazado por Fink, un zorro rojo astuto y siempre hambriento. Poco después, el huevo finalmente eclosiona, y el gansito recién nacido se apega inmediatamente a Roz, aceptándola instintivamente como su madre. En el caos del nacimiento, el gansito daña accidentalmente el transmisor de largo alcance de Roz, impidiéndole pedir ayuda o ser rescatada. Este inesperado evento une permanentemente a Roz a la vida en la isla. Pintel, una zarigüeya madre cariñosa pero práctica, interviene y le asigna a Roz una clara responsabilidad. Ella explica que, para que el gansito sobreviva, Roz debe criarlo adecuadamente, enseñándole a nadar, a encontrar comida, finalmente, a volar, todo antes de que los gansos comiencen su migración invernal. Por primera vez, Roz encuentra un propósito que realmente importa. Mientras tanto, Fink se da cuenta de que permanecer cerca de Roz podría beneficiarlo, especialmente cuando ella construye un refugio que ofrece calor y protección. Al ver una oportunidad de supervivencia, el zorro decide quedarse cerca. Roz llama al gansito Pico Brillante, y los tres comienzan a vivir juntos como una familia inusual. A medida que Pico Brillante crece, Roz se dedica a criarlo, aprendiendo con esmero sobre la maternidad y adaptando su programación para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, a medida que madura, Pico Brillante tiene dificultades para integrarse con otros gansos, quienes lo rechazan debido a su crianza inusual y su vínculo con un robot. Cuando Pico Brillante finalmente descubre que Roz fue responsable del accidente que mató a su familia biológica, se siente profundamente herido y traicionado. Abrumado por la ira y el dolor, rechaza por completo a Roz y la repudia, destrozando la familia que habían construido juntos. Mientras rebusca entre los restos del cargamento naufragado, Roz descubre piezas de otra unidad Rossum dañada y logra reconstruirla. El robot reactivado es la unidad 6262, a quien Roz apoda cariñosamente Ramig. Buscando orientación, Roz recurre a Ramig en busca de consejos sobre su situación y su creciente conflicto emocional. Ramig, aún firmemente guiada por su programación original, insta a Roz a regresar a la fábrica de Universal Dynamics, explicando que es el curso de acción lógico y correcto. Para facilitar esto, Ramig le entrega a Roz su propio transmisor, ofreciéndole una forma de contactar a sus creadores. Decidida a cumplir su promesa a Brickbeak, Roz se concentra en ayudarlo a aprender a volar para que pueda sobrevivir con los gansos migratorios. Solicita la ayuda de Thunderbolt, un halcón hábil y disciplinado, que entrena a Brickbeak en los fundamentos del vuelo. Al mismo tiempo, Roz busca la sabiduría de Longneck, el respetado líder de los gansos migratorios, quien le brinda valiosos consejos y orientación sobre el viaje que les espera. Con perseverancia, entrenamiento y aliento, Brickbeak finalmente domina la habilidad de volar justo a tiempo para unirse a la migración estacional, lo que marca un paso importante hacia su independencia. Después de que Brickbeak se va con la bandada, Roz se queda sola de nuevo.
Lucha contra sentimientos de pérdida e incertidumbre, cuestionando su propósito ahora que la tarea de criarlo ha terminado. Abrumada por la soledad y la duda, reactiva brevemente el transmisor que le dio Ramik. Sin embargo, en el momento en que Universal Dynamics detecta su señal, Ross entra en pánico ante la idea de abandonar la isla y la vida que ha construido. Actuando por instinto en lugar de por programación, apaga inmediatamente el transmisor, eligiendo permanecer donde ahora pertenece su corazón. Durante la migración, la bandada de gansos se ve atrapada en una violenta tormenta eléctrica y se ve obligada a refugiarse dentro de un invernadero propiedad de Universal Dynamics. Su presencia activa el sistema automatizado de alerta de contaminación de la instalación, que rápidamente despliega robots de reconocimiento RECO para eliminar lo que identifica como fauna silvestre intrusa. Mientras estalla el caos, Longneck se da cuenta de que la única posibilidad de supervivencia de la bandada depende de que alguien los guíe lejos del peligro. En un acto de abnegación, se sacrifica, conteniendo la amenaza el tiempo suficiente para que Brickby tome el mando. Asumiendo el papel de líder por primera vez, Brickby guía con éxito a los gansos a un lugar seguro, transformado para siempre por la pérdida y la responsabilidad que recae sobre él. De vuelta en la isla, el invierno llega con una fuerza brutal. Una tormenta de nieve masiva amenaza la supervivencia de todos los animales, reavivando viejas rivalidades e instintos de competencia por los escasos recursos. Ross y Fink trabajan juntos para rescatar a tantos animales como sea posible, guiándolos a través de la tormenta e instando a depredadores y presas a dejar de lado sus diferencias. Comprendiendo que la cooperación es la única forma de sobrevivir, Ross convence a los animales para que acuerden una tregua temporal. Agotada y gravemente dañada por el esfuerzo, Ross finalmente se apaga, con la energía agotada, mientras la isla se sume en una frágil paz. Cuando finalmente llega la primavera, Ross despierta a un mundo transformado. Contra todo pronóstico, los animales han respetado la tregua, continuando viviendo juntos pacíficamente incluso en su ausencia. Poco después, Brickby regresa a la isla. Ya no es el ganso rechazado que solía ser. Ahora un líder seguro de sí mismo, es recibido y celebrado como un héroe por los demás animales. Su regreso marca un reencuentro alegre y una poderosa afirmación del vínculo que comparten él y Ross, demostrando que las lecciones que ella le enseñó y el amor que le brindó perduraron mucho más allá de su tiempo separados. Poco después de que se restablece la paz, una nave de transporte de Universal Dynamics llega a la isla con la misión específica de recuperar a Ross. La operación está dirigida por un robot altamente avanzado conocido como la Autoridad Virtual de Observación, Neutralización y Recuperación de Problemas, o BONTRA. Reconociendo la amenaza de inmediato, Ross escapa al bosque con Fink, pero BONTRA envía múltiples robots RECO para perseguirlos y capturarla. Mientras las unidades RECO avanzan, los animales de la isla se unen para defender a Ross, luchando juntos a pesar de sus diferencias. Aunque logran dañar a varios de los robots RECO, BONTRA responde sin dudarlo, detonando a distancia las unidades averiadas. Las explosiones son lo suficientemente potentes como para incapacitar a Ross y provocar un incendio forestal, poniendo en peligro a toda la isla. BONTRA logra capturar a Ross, creyendo que está completamente apagada y bajo control. Sin rendirse, Brickby reúne a los gansos, junto con Thunderbolt, y lidera un ataque aéreo contra la nave de transporte. Mientras Fink y los demás animales trabajan desesperadamente para extinguir el fuego que se propaga, Brickby llega hasta Ross. Aunque parece inactiva, es el vínculo que comparte con Brickby, arraigado en el amor y la conexión, lo que reactiva sus sistemas y le devuelve la fuerza. Recuperando el control, Ross se enfrenta a BONTRA y finalmente destruye el robot de recuperación. Con la nave de transporte gravemente dañada y a punto de explotar, Ross rescata a Brickby y escapa justo a tiempo, dejando atrás los restos en llamas y asegurando la libertad de la isla de una vez por todas. Tras la destrucción de la nave de transporte, Ross toma la difícil decisión de abandonar la isla voluntariamente. Al darse cuenta de que su presencia podría atraer nuevos intentos de Universal Dynamics para recuperarla, decide regresar a sus instalaciones para proteger la isla y a los animales que ha llegado a amar de futuros peligros. Antes de partir, Ross promete que esta separación no es permanente y que encontrará la manera de regresar algún día. La vida en la isla continúa con el espíritu que Ross ayudó a crear. Los animales permanecen unidos, viviendo en paz y honrando el vínculo y la tregua que ella inspiró.
Mientras tanto, Ross comienza a trabajar en otro invernadero de Universal Dynamics, realizando las tareas asignadas. A pesar de estar de nuevo bajo el control corporativo, logra conservar sus recuerdos, asegurándose de que sus experiencias, relaciones y crecimiento no se borren. En un emotivo momento final, Brigby visita a Ross en el invernadero. Los dos se reencuentran y comparten un abrazo silencioso y conmovedor, reafirmando su vínculo de madre e hijo. La escena termina con una sensación de esperanza y tranquilidad, mostrando que el amor, la memoria y la conexión pueden perdurar incluso a la distancia, y que el viaje de Ross está lejos de terminar. Lupita Nyong'o presta su voz a dos robots Rossum en la película, aportando profundidad y matices emocionales a ambos personajes. Su papel principal es la unidad Rossum 7134, conocida como Ross, un robot de servicio abandonado fabricado por la empresa tecnológica Universal Dynamics. Ross llega a la orilla de una remota isla boscosa en Oregón, donde debe aprender a sobrevivir en un entorno natural desconocido, muy diferente del mundo estructurado y diseñado por humanos para el que fue creada. Con el tiempo, se adapta a su entorno, establece vínculos con los animales y desarrolla gradualmente empatía, amor y un sentido de propósito más allá de su programación original. El nombre de su línea de productos, Rossum, junto con la identidad de su fabricante, es una referencia directa a Rossum's Universal Robots, la influyente obra de teatro que introdujo el término robot en el mundo. Además de Ross, Lupita Nyong'o también presta su voz a la unidad Rossum 6262, apodada cariñosamente Ramik. Este robot es descubierto en un estado averiado y abandonado tras llegar a la misma isla que Ross. A diferencia de Ross, Ramik se mantiene más fiel a su programación original y cree que regresar a Universal Dynamics es la solución lógica. En un momento crucial, Ramik le entrega a Ross su propio transmisor, lo que le permite contactar con la empresa y, potencialmente, regresar a casa. Aunque su papel es breve, Ramik desempeña un papel importante en el viaje de Ross al obligarla a confrontar el conflicto entre su propósito programado y la vida emocional que ha construido en la isla. Pedro Pascal presta su voz a Fink, un zorro rojo astuto e ingenioso que sobrevive gracias a su inteligencia e instinto, pero que finalmente revela un corazón bondadoso y leal. Fink es el primer animal con el que Ross logra entablar amistad tras llegar a la isla, y su relación se convierte en uno de los pilares de su crecimiento emocional. Aunque a menudo actúa de forma egoísta y está impulsado por el hambre, Fink se convierte gradualmente en un compañero y aliado de confianza, apoyando a Ross en momentos de peligro y pérdida. Para realzar la autenticidad del personaje, Finnegan y otros zorros de Sabeafox Rescue contribuyeron con vocalizaciones reales de zorros, que se mezclaron con la interpretación de Fink para darle a sus sonidos una calidad más natural y realista. Kit Connor presta su voz a Brigby, un ganso barnacla huérfano cuya vida cambia para siempre después de la trágica pérdida de su familia biológica. Criado por Ross como si fuera su propio hijo, Brigby crece luchando por encontrar su lugar entre los demás gansos, mientras aprende fuerza, valentía e independencia bajo la guía de Ross. Su viaje, desde un ser vulnerable y marginado hasta un líder seguro de sí mismo, constituye el núcleo emocional de la película. La voz de Brigby de pequeño es interpretada por Boone Storme, quien aporta inocencia y calidez a los primeros momentos del personaje, antes de que Brigby crezca y se convierta en un ser más complejo. Catherine O'Hara presta su voz a Pintel, una zarigüeya de Virginia cariñosa y protectora que se convierte en una de las principales guías de Ross. Como madre experimentada, Pintel ofrece a Ross consejos prácticos y emocionales sobre cómo criar a Brigby, ayudándola a comprender las responsabilidades de la maternidad y la importancia de la paciencia, la protección y el aliento. Su serena sabiduría juega un papel clave en la transformación de Ross de una máquina programada a una figura materna cariñosa. Bill Nighy interpreta a Longneck, un ganso de collar anciano y un líder respetado entre la bandada migratoria. Longneck ayuda a Ross a comprender lo que realmente significa enseñarle a Brigby a volar, enfatizando la confianza, el momento oportuno y la importancia de dejarlo ir cuando sea el momento adecuado. Su autoridad amable y su naturaleza altruista lo convierten en un símbolo de liderazgo y sacrificio, especialmente durante la migración, cuando sacrifica su vida para que la bandada pueda sobrevivir. Stephanie presta su voz a Bontra, acrónimo de Autoridad Virtual de Recuperación Neutralizadora de Problemas Observacionales, un robot frío y despiadado enviado por Universal Dynamics para recuperar a Ross a cualquier precio.
Con un diseño amenazador y tentacular y una total falta de empatía, Bontra representa las fuerzas corporativas y mecánicas que se oponen directamente a la evolución emocional de Ross y al mundo natural que ha llegado a proteger. Mark Hamill presta su voz a Zorn, un poderoso oso grizzly que es el depredador principal de la isla. Temible y agresivo, Zorn encarna inicialmente los peligros de la naturaleza salvaje y se convierte en una de las mayores amenazas físicas para Ross. Su presencia subraya las duras realidades de la supervivencia en la naturaleza y los constantes desafíos que Ross debe superar a medida que aprende a coexistir con la fauna de la isla. Matt Berry presta su distintiva voz a Padle, un castor muy ansioso y neurótico que dedica sus días obsesivamente a intentar derribar un árbol enorme. Las constantes preocupaciones y la determinación inquebrantable de Padle añaden una capa de humor a la historia, a la vez que reflejan las luchas y peculiaridades cotidianas de los animales que habitan la isla. Su personaje aporta ligereza a los momentos de tensión y destaca la individualidad de la fauna con la que se encuentra Ross. Vin Rames presta su voz a Thunderbolt, un halcón peregrino poderoso y disciplinado que desempeña un papel crucial en el desarrollo de Brickby. Thunderbolt asume la responsabilidad de entrenar a Brickby para volar, impulsándolo a superar sus miedos y limitaciones con una guía firme pero justa. Su actitud pragmática y su respeto por la fuerza y el esfuerzo lo convierten en una importante figura mentora, ayudando a preparar a Brickby para la migración y el liderazgo. Randy Tam proporciona las voces de los Reco, los robots de reconocimiento creados por Universal Dynamics para servir a Bontra. Estas máquinas están diseñadas específicamente para la vigilancia, la persecución y la neutralización, operando con fría eficiencia y sin ningún respeto por la vida. Su presencia mecánica y sin emociones contrasta fuertemente con la calidez y la unidad de los animales de la isla, reforzando el conflicto central entre tecnología y naturaleza que recorre toda la película. Incluso antes de que se publicara oficialmente en 2016 la novela de Wild Robot, escrita por Peter Brown, DreamWorks Animation reconoció la fuerza de su concepto y adquirió los derechos del guión con antelación, comprometiéndose con un presupuesto de producción de alrededor de $78 millones. Chris Sanders conoció el libro a través de su hija, aunque en ese momento aún no lo había leído. Años después, mientras buscaba su próximo proyecto en DreamWorks, a Sanders se le presentó la oportunidad de escribir y dirigir una adaptación cinematográfica de la historia de Brown. Una vez que finalmente leyó el libro, conectó inmediatamente con él, sintiendo un apego emocional instantáneo y la fuerte convicción de que era la persona adecuada para llevarlo a la pantalla. Sanders describió la novela como engañosamente simple en la superficie, pero profundamente emotiva y compleja en el fondo. La historia resonó con ideas que había explorado anteriormente en su carrera, en particular el concepto de un personaje solitario que establece vínculos con animales en un entorno natural, una idea que había considerado para su debut como director con Lilo y Stitch en 2002. Queriendo mantenerse fiel a la esencia de la historia original, Sanders se puso en contacto directamente con Peter Brown. Más tarde, describió esa conversación telefónica como un momento crucial en el desarrollo de la película. Durante la charla, Brown explicó que el tema central que pretendía abordar en el libro era la idea de que la bondad en sí misma podía ser una habilidad vital para la supervivencia. Inspirado por este mensaje, Sanders se propuso integrar este tema a lo largo de la película, construyendo la historia en torno a la compasión, la empatía y la conexión en un mundo hostil. Otro tema que atrajo profundamente a Sanders fue la maternidad, que consideraba un territorio nuevo para él, tanto creativa como emocionalmente. Explorar la experiencia de nutrir, proteger, finalmente, dejar ir, se convirtió en una parte fundamental del viaje de Ross. El proceso de desarrollo de la película duró 4 años, lo que permitió al equipo creativo el tiempo necesario para elaborar cuidadosamente una historia que equilibrara la sencillez, la profundidad emocional y la belleza visual. Se realizaron varios cambios a la historia original del robot salvaje al adaptarla a la pantalla. En el libro de Peter Brown, Ross busca constantemente una tarea que cumplir, pero se encuentra en el lugar equivocado, rodeada de personas que no necesitan sus servicios. Si bien esta idea funciona bien en el libro, Chris Sanders consideró que este aspecto del viaje de Ross corría el riesgo de volverse repetitivo y monótono en formato cinematográfico. Para solucionarlo, se centró en reestructurar su arco narrativo para que resultara interesante, emocionalmente dinámico y cautivador de principio a fin.
Sanders también realizó ajustes deliberados en los roles de algunos personajes del libro. A algunos personajes se les redujo la importancia, mientras que a otros se les dio mayor protagonismo para permitir un desarrollo más profundo y un mayor impacto emocional en la pantalla. Estos cambios se consideraron cuidadosamente para garantizar que cada personaje cumpliera un propósito claro dentro de la historia. Al refinar el elenco y redistribuir el enfoque narrativo, los cineastas buscaron evitar saturar la película con demasiadas subtramas, creando así una experiencia cinematográfica más centrada, equilibrada y emocionalmente conmovedora. El reparto principal de voces de The Wild Robot se reveló oficialmente el 5 de marzo de 2024, coincidiendo con el lanzamiento del primer tráiler de la película. En ese momento se anunciaron Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Bill Nighy, Kit Connor, Mark Hamill, Matt Berry y Vin Rames, destacando el elenco estelar que daría vida a los personajes de la película. Este anuncio generó una gran expectación, ofreciendo al público un primer vistazo a los talentosos actores detrás de Ross, Britt Big, Fink y los demás memorables habitantes de la isla. Chris Sanders estaba decidido a que Ross fuera más que un personaje robótico típico. Quería que resultara convincente, con matices y completamente viva. Consideraba que para lograrlo se necesitaba una interpretación vocal extraordinaria, ya que una interpretación débil o plana podría hacer que Ross pareciera bidimensional. Sanders quería evitar el cliché común de representar a los robots como seres completamente sin emociones hasta que de repente se vuelven abiertamente emocionales. En cambio, buscaba una evolución de sentimientos más gradual y creíble que reflejara el crecimiento y las experiencias de Ross a lo largo de la historia. Para dar vida a esta visión, Lupita Nyong'o fue la encargada de crear una voz que pudiera transmitir la personalidad, la inteligencia y la profundidad emocional de Ross, a la vez que evolucionara de forma natural a medida que se desarrollaba la historia. Su interpretación fue especialmente crucial porque Ross carece de articulación facial. Su rostro mecánico no puede mostrar expresiones como lo hacen los humanos o los personajes animados tradicionales. Esto significaba que la voz de Nyong'o era la herramienta principal para comunicar las emociones, los pensamientos y las sutilezas de Ross, lo que hacía que su interpretación fuera fundamental para la conexión del público con el personaje. A través del tono, la inflexión y el ritmo, Nyong'o aportó calidez, curiosidad y empatía a Ross, asegurando que los espectadores pudieran conectar plenamente con su viaje en la isla. Mark Hamill, quien presta su voz a Zorn, el oso grizzly, conoció The Wild Robot tras leer el libro original de Peter Brown. Reflexionando sobre la historia, Hamill señaló que le evocó la misma sensación de asombro y emoción que sintió cuando vio Star Wars por primera vez en 1977, la película en la que interpretó el icónico papel de Luke Skywalker. Para Hamill, The Wild Robot capturó esa misma mezcla de aventura, descubrimiento y profundidad emocional, lo que la convirtió en una historia que estaba deseando dar vida a través de su trabajo de doblaje. The Wild Robot marca un hito importante para DreamWorks Animation, ya que será la última película del estudio animada completamente en sus instalaciones. Según un informe de Cartoon Brew del 6 de octubre de 2023, DreamWorks anunció que, a partir de 2024, dejaría de producir películas íntegramente en su campus de Glendale, recurriendo en mayor medida a estudios externos para el trabajo de animación. Si bien la mayor parte de la animación de The Wild Robot se realizó internamente, parte del rigging de personajes, el trabajo técnico que permite que los personajes se muevan con fluidez, fue realizado por el estudio francés Steam Studio, lo que contribuyó a garantizar que los movimientos de los personajes fueran fluidos, expresivos y fieles a la narrativa emocional de la película. Tras leer el libro de Peter Brown, Chris Sanders sintió que el tono delicado e inocente de la historia y su entorno natural en el bosque requerían un estilo visual que se alejara del CGI hiperrealista que se suele ver en las películas de animación modernas. Sanders, junto con el diseñador de producción Raymond Sivach, quería que la película final se pareciera lo más posible a la calidez y el encanto de las ilustraciones conceptuales originales, preservando la visión artística durante toda la producción. Para lograrlo, el equipo se basó en las tecnologías de animación desarrolladas previamente para las películas de DreamWorks de 2022, El gato con botas, El último deseo y Los tipos malos. Si bien los personajes se construyeron a partir de formas geométricas en CGI, sus superficies se trataron para que parecieran pintadas a mano, dándoles una cualidad suave y táctil.
Este enfoque pictórico se extendió a todos los elementos visuales de la película, incluidos los cielos, los paisajes y los entornos naturales, creando una estética cohesiva que combina la precisión digital con la sensación orgánica y artística de la animación tradicional. El resultado es un mundo único y visualmente impactante que refleja la profundidad emocional y la sencillez de la historia. Chris Sanders se inspiró en gran medida en obras de animación clásicas para dar forma al estilo visual distintivo de la película. Se basó en el arte atemporal de las películas de Disney, como Bambi 1942, por su exuberante y naturalista representación de la vida silvestre y los bosques, así como en Mi vecino Totoro 1988 de Hayao Miyazaki por su enfoque caprichoso pero realista de la naturaleza y el diseño de personajes. Al combinar estas influencias, Sanders describió el estilo resultante del robot salvaje como una pintura de Monet en un bosque de Miyazaki, capturando tanto la suavidad y la calidad pictórica del arte impresionista como la sensación inmersiva y mágica de un bosque de Miyazaki. Para los elementos futuristas de la película, como los robots Rossum y la tecnología de Universal Dynamics, Sanders se inspiró en los diseños visionarios de S.Y. de Mead, cuyo trabajo es conocido por su estética elegante y futurista. Esta combinación de entornos orgánicos y naturales con maquinaria precisa y futurista ayudó a crear un mundo visualmente único que equilibra la calidez y la imaginación con los temas mecánicos y tecnológicos que son el núcleo de la historia de Ross. Chris Sanders buscaba que el diseño de Ross fuera memorable al instante, uno que pudiera estar a la altura de algunos de los robots más icónicos de la ficción. Se inspiró en figuras legendarias como C-3PO y R2D2 de Star Wars y Robbie el robot de Planeta Prohibido 1956, concibiendo a Ross como un robot con una articulación facial mínima. Esta elección permitió que su personalidad y emociones se expresaran sutilmente, principalmente a través del lenguaje corporal, lo que es más importante, de su voz, en lugar de mediante expresiones faciales exageradas. Durante la producción, Sanders y el equipo de diseño crearon múltiples prototipos para explorar diferentes posibilidades para la apariencia de Ross. Un diseño, creado por el artista Hayune, capturó de inmediato la imaginación del equipo. Su simplicidad, encanto y accesibilidad lo convirtieron en la base del diseño final utilizado en la película. Sanders describió el concepto de como simple y atractivo, el equilibrio perfecto entre realismo mecánico y accesibilidad emocional. Dado que el libro de Peter Brown describía a Ross con gran detalle, Sanders y el equipo sabían que no podían incluir todos los elementos del texto. Sin embargo, hicieron un esfuerzo consciente para mantener su forma humanoide, reflejando la intención original detrás de las unidades Rossum: servir e interactuar con los humanos. El diseño final logra un equilibrio entre funcionalidad, calidez y empatía, asegurando que Ross se sienta como un personaje completo sin dejar de ser un robot en esencia. En marzo de 2024, se anunció que Chris Bowers compondría la banda sonora de The Wild Robot, lo que supuso su primera incursión en la composición musical para un largometraje de animación. El trabajo de Bowers constituye la columna vertebral emocional de la película, combinando la calidez orquestal con temas sutiles y expresivos que reflejan el viaje de Ross y el mundo natural que la rodea. Además de la banda sonora, se crearon 2 canciones originales para la película, ambas interpretadas y coescritas por la artista de country pop Maren Morris. La primera canción, Kiss the Sky, se lanzó el 28 de agosto de 2024, ofreciendo un tema alegre y optimista que se alinea con el tono aventurero de la película. La segunda canción, Even When I'm Not, surgió tras la proyección de la película terminada para Morris y sus coautores. Esta canción, que suena durante los créditos finales, captura la resonancia emocional de la película y sus temas de conexión, amor y crecimiento. La banda sonora completa, que incluye ambas canciones y la música de Chris Bowers, se lanzó el 27 de septiembre de 2024, permitiendo al público disfrutar de la música de la película tanto dentro como fuera de la sala de cine. The Wild Robot entrelaza temas medioambientales a lo largo de su historia, destacando sutilmente la relación entre la tecnología, la naturaleza y la importancia de la protección del medio ambiente. Un ejemplo impactante aparece en una secuencia que muestra un San Francisco futurista, donde el aumento del nivel del mar ha sumergido parcialmente el puente Golden Gate, sirviendo como una clara referencia visual al cambio climático y su posible impacto en la civilización humana.
Para garantizar que los elementos ecológicos de la película fueran precisos y significativos, DreamWorks Animation colaboró estrechamente con el programa Green Light de Universal y la iniciativa Rewrite the Future del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Expertos ambientales brindaron asesoramiento sobre la representación de los ecosistemas, las interacciones con la vida silvestre y el equilibrio de los hábitats naturales. Además, el estudio produjo un anuncio de servicio público centrado en la sostenibilidad, protagonizado por Lupita Nyong'o, que enfatiza la importancia de la responsabilidad ambiental tanto dentro como fuera de la pantalla. El mensaje ambiental de la película se destacó a nivel internacional en la Semana del Clima de Nueva York 2024, donde The Wild Robot se proyectó en una sesión especial durante el primer Festival de Cine Climático. Este reconocimiento subrayó el compromiso de la película de combinar la narración con la concienciación ecológica en el mundo real, haciendo que sus temas sean tanto entretenidos como socialmente relevantes. La película El Robot Salvaje tuvo su estreno mundial el 8 de septiembre de 2024, sirviendo como película de apertura de la gran inauguración del Festival Internacional de Cine de Toronto. El estreno posicionó la película como una candidata destacada, atrayendo la atención de críticos, profesionales de la industria y el público en general. Originalmente, el estreno general estaba programado para el 20 de septiembre de 2024. Sin embargo, la fecha de lanzamiento se pospuso al 27 de septiembre, supuestamente para evitar la competencia directa en taquilla con Transformers One. Este cambio estratégico permitió que la película llegara a un público más amplio sin coincidir con el estreno de otra importante franquicia. Tras su estreno inicial, el 29 de diciembre de 2024 se anunció que El Robot Salvaje tendría un reestreno en cines en Estados Unidos el 17 de enero de 2025. Este nuevo lanzamiento tenía como objetivo que la película volviera a las salas de cine para aquellos que se la habían perdido la primera vez y para aprovechar su creciente popularidad y la buena acogida que había recibido. El primer tráiler de El Robot Salvaje se lanzó el 5 de marzo de 2024, acompañado de un llamativo póster que ofrecía al público un primer vistazo al mundo y los personajes de la película. El tráiler incluía una conmovedora versión del clásico de Louis Armstrong, What a Wonderful World, estableciendo de inmediato un tono de calidez, asombro y profundidad emocional. 3 días después, el tráiler se estrenó en los cines antes de las proyecciones de Kung Fu Panda 4 de DreamWorks, presentando a los espectadores a Ross y el entorno de la isla. En su reseña para Polygon, Tessa Robinson señaló que el diseño de Ross resultaba familiar pero a la vez innovador, comparándolo con robots icónicos del cine como BB-8 de la trilogía secuela de Star Wars, Wall-E de Wall-E, Baymax de Big Hero 6 y el personaje principal del Gigante de Hierro. Robinson también destacó la única frase de diálogo del tráiler. A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en algo más de lo que fuimos programados para ser, comentando que hacía eco del mismo mensaje inspirador y transformador que se encuentra en el Gigante de Hierro 1999. El tráiler transmitió eficazmente los temas de crecimiento, empatía y adaptación de la película, a la vez que presentaba a Ross como un personaje a la vez mecánico y profundamente humano. La película El Robot Salvaje estuvo disponible para alquiler digital a partir del 15 de octubre de 2024, lo que permitió al público verla desde la comodidad de sus hogares poco después de su estreno en cines. Posteriormente, la película se lanzó en formato físico, incluyendo Blu-ray y DVD, el 3 de diciembre de 2024, ofreciendo a los fans la opción de adquirir una copia con todos los extras y contenido adicional. En Estados Unidos, la película estuvo disponible para streaming en el servicio Peacock de NBC Universal a partir del 24 de enero de 2025. Según el acuerdo a largo plazo de Universal para sus películas de animación, El Robot Salvaje se emitió en exclusiva en Peacock durante los primeros 4 meses de su ventana de televisión de pago. Tras este periodo, a partir del 24 de mayo, la película pasó a Netflix durante 10 meses, lo que le proporcionó una mayor difusión internacional. Después del periodo en Netflix, está previsto que regrese a Peacock durante los 4 meses restantes, garantizando que la película siga siendo accesible para el público en múltiples plataformas a lo largo del tiempo. El Robot Salvaje ha sido un importante éxito comercial, recaudando aproximadamente $143,9 millones en Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional,
La película obtuvo otros $189,9 millones, lo que eleva su recaudación mundial a alrededor de $334,1 millones. Este sólido rendimiento en taquilla refleja tanto el amplio atractivo de la película como la eficacia de su marketing, las buenas críticas y su historia apta para toda la familia. En Estados Unidos y Canadá, El Robot Salvaje se estrenó junto con la esperada película Megalopolis y se proyectaba inicialmente que recaudaría entre 24 y 30 millones de dólares en 3.962 salas de cine durante su primer fin de semana. En su primer día, la película recaudó 11,2 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 1,9 millones de dólares de los preestrenos del jueves por la noche. Al final del fin de semana, El Robot Salvaje había recaudado 35,8 millones de dólares, superando ligeramente las expectativas y situándose en el primer puesto de la taquilla. En su segundo fin de semana, la película recaudó 18,9 millones de dólares, lo que representa una caída del 47% con respecto a su estreno, y terminó en segundo lugar por detrás del nuevo estreno Joker, Folie à Deux. Durante su tercer fin de semana, The Wild Robot recaudó 14 millones de dólares, con una disminución menor del 25,9%, terminando nuevamente en segundo lugar, esta vez detrás de Terrifier 3. La película continuó con un buen desempeño, ganando 10,1 millones de dólares en su cuarto fin de semana y 6,8 millones en su quinto fin de semana, demostrando una gran resistencia en taquilla y un interés constante del público durante varias semanas de su estreno. The Wild Robot recibió una amplia aclamación de la crítica tras su lanzamiento. En Rotten Tomatoes, el 97% de las 259 reseñas de críticos fueron positivas, con una impresionante calificación promedio de 8,4 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio web dice: una historia sencilla contada con gran sofisticación, The Wild Robot es un entretenimiento maravilloso que deslumbra la vista y conmueve profundamente. Esto la convierte en la segunda película mejor valorada de DreamWorks Animation en el sitio, solo superada por Cómo entrenar a tu dragón 2010. En Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada, la película obtuvo un 85 sobre 100 basada en 46 reseñas de críticos, lo que indica aclamación universal. Las reacciones del público fueron igualmente positivas. Las encuestas de CinemaScore le otorgaron a la película una calificación promedio de A en una escala de A y a F, mientras que las encuestas de Post-Track reportaron una puntuación positiva general del 96%, con el 62% de los espectadores afirmando que definitivamente recomendarían la película. Estas puntuaciones destacan la apreciación tanto de la crítica como del público, lo que subraya el éxito de la película como una película de animación conmovedora y visualmente impresionante. The Wild Robot recibió críticas entusiastas que elogiaron su animación, su profundidad emocional y su atractivo universal. Natalia Winkelman de The New York Times la calificó como un deslumbrante triunfo de la animación, señalando que la película se centra en dos cosas: grandes emociones y gran belleza. Pete Hammond de Deadline Hollywood comparó la película con E.T., diciendo: si E.T. de Spielberg hubiera sido una película de animación, podría parecerse a lo que el guionista y director Chris Sanders ha creado aquí. Sin embargo, Wild Robot teje su propia magia y por eso todos podemos derramar lágrimas de alegría. Adrián Ortón de The Guardian describió la película como inteligente, conmovedora y con frecuencia impresionante, enfatizando que ofrece entretenimiento animado para todas las edades que deleitará a los niños y conmoverá a los adultos. Robbie Collin, de The Daily Telegraph, le otorgó una calificación perfecta de 5 estrellas sobre 5, escribiendo: DreamWorks se fundó hace 30 años este mes, y este lanzamiento, que coincide con el aniversario, es su película más rica y conmovedora desde El Príncipe de Egipto de 1998, la película que consolidó su reputación. Bill G. Eviri, de Vulture, destacó la interpretación vocal de Lupita Nyong'o, elogiando cómo elevó la película. Su actuación convirtió esta conmovedora película familiar en una experiencia inolvidable. En general, los críticos destacaron la resonancia emocional de la película, su belleza visual y las excelentes interpretaciones de voz, lo que la consolida como uno de los estrenos más aclamados de DreamWorks Animation en los últimos años. The Wild Robot fue ampliamente reconocida como una obra destacada en la carrera de Chris Sanders y en el panorama de la animación de 2024.
que la IDE la describió como una de las mejores películas de Sanders hasta la fecha, elogiando su narrativa y estilo visual, mientras que Screen Rant fue más allá, calificándola como la mejor película de animación del año. El impacto de la película trascendió la crítica, resonando fuertemente entre otros cineastas. Directores y creativos como Tim Feigebaum, Jeff Fowler, Reynaldo Marcus Green, Chad Artigan, Matt Johnson, Dana Ledoux Miller y Joel Taylor incluyeron a The Wild Robot entre sus películas favoritas de 2024, destacando su amplio atractivo, su resonancia emocional y su influencia en la industria. El 7 de septiembre de 2024, al ser preguntado sobre la posibilidad de una secuela de The Wild Robot, Chris Sanders expresó su entusiasmo, diciendo: "Me encantaría. Fue un proyecto hecho con mucho cariño por parte de todo el equipo del estudio, y sí, creo que me encantaría seguir trabajando en esto por un tiempo". Poco más de un mes después, el 12 de octubre de 2024, Sanders confirmó que una secuela está oficialmente en desarrollo, lo que indica que el público puede esperar que la historia de Ross, Brickville y los habitantes de la isla continúe en una futura película. Robot Dreams es un largometraje de animación de 2023 adaptado de la novela gráfica del mismo nombre. Al igual que The Wild Robot, explora temas de robótica y su interacción con los animales, combinando elementos tecnológicos con una narrativa emotiva. La película se centra en las relaciones entre máquinas y seres vivos, destacando a menudo la empatía, la conexión y la forma en que los seres artificiales se desenvuelven en el mundo natural. Su narrativa y estética comparten similitudes conceptuales con The Wild Robot, lo que la convierte en un punto de comparación relevante para los fans interesados en historias donde los robots coexisten con los animales de maneras imaginativas y conmovedoras. Ross decide regresar a Universal Dynamics para proteger la isla de futuras amenazas, pero promete volver. Los animales continúan prosperando y Brickville la visita, reafirmando su vínculo inquebrantable. Una tormenta provoca que un buque de carga de Universal Dynamics pierda 6 robots Rossum, quedando solo la unidad 7134, Ross, varada en una isla remota, donde deberá aprender a sobrevivir y adaptarse al mundo natural. El Robot Salvaje es una película estadounidense de animación de ciencia ficción de 2024, inspirada en la novela de 2016 escrita por Peter Brown y producida por DreamWorks Animation. La película está escrita y dirigida por Chris Sanders y cuenta con un elenco de voces estelar que incluye a Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Su, Matt Berry, Vin Rames, Mark Hamill y Catherine O'Hara. La historia se centra en un robot de servicio que naufraga accidentalmente en una isla remota y deshabitada. Sola en un mundo natural desconocido, la robot debe aprender a sobrevivir sin la guía humana, adaptándose gradualmente al entorno que la rodea. A medida que observa e interactúa con la fauna de la isla, comienza a comprender la naturaleza, las emociones y la importancia de la conexión. Con el tiempo, la robot establece relaciones significativas con los animales que viven en la isla, ganándose su confianza y aprendiendo a coexistir con ellos. Su viaje da un giro emocional cuando se convierte en la madre adoptiva de un ganso huérfano, asumiendo un papel que desafía su programación original. A través de este vínculo, la película explora temas como la supervivencia, la empatía, la familia y lo que realmente significa estar vivo, combinando una narrativa conmovedora con elementos de ciencia ficción imaginativos de una manera profundamente humana. DreamWorks Animation adquirió los derechos del guión incluso antes de que se publicara oficialmente la primera novela en 2016, reconociendo desde el principio el gran potencial cinematográfico de la historia. Chris Sanders conoció el libro original a través de su hija, y el impacto emocional de la historia le conmovió de inmediato. Esta conexión personal llevó a DreamWorks a ofrecerle a Sanders la oportunidad de escribir y dirigir la adaptación cinematográfica, permitiéndole dar forma al proyecto con un enfoque profundamente emotivo. Visualmente, la película destaca por su estética suave inspirada en la acuarela, una elección artística deliberada para darle a la animación una sensación cálida y de pintura a mano. Este estilo visual se inspira en las películas clásicas de animación de Disney, así como en las obras imaginativas y centradas en la naturaleza del legendario cineasta Hayao Miyazaki. El resultado es una combinación única de la sensibilidad de la animación tradicional y la tecnología moderna que realza el tono emocional y la narrativa de la película.
La banda sonora fue compuesta por Chris Bowers, lo que marca un hito importante en su carrera, ya que es la primera vez que compone la música para un largometraje de animación. Su música desempeña un papel clave en la transmisión de emociones y la creación de la atmósfera a lo largo de la historia. El desarrollo de la película duró 4 años y se produjo con un presupuesto de aproximadamente $78 millones, lo que refleja la meticulosa atención y el esfuerzo creativo invertidos en llevar a la pantalla esta historia visualmente rica y emocionalmente conmovedora. The Wild Robot tuvo su estreno mundial en el 49º Festival Internacional de Cine de Toronto el 8 de septiembre de 2024, donde fue recibida con gran entusiasmo por el público y la crítica. Poco después de su debut en el festival, la película se estrenó en cines de Estados Unidos el 27 de septiembre, distribuida por Universal Pictures. Tras su estreno, la película recibió elogios generalizados de la crítica, que destacó especialmente su guión inteligente, su impresionante animación, su emotiva banda sonora y las excelentes interpretaciones de voz. Muchos críticos resaltaron la capacidad de la película para equilibrar una narrativa conmovedora con una animación visualmente impactante, lo que la hizo atractiva tanto para niños como para adultos. La película también resultó ser un gran éxito comercial, recaudando aproximadamente $334,5 millones en taquilla a nivel mundial. Su éxito se extendió a la temporada de premios, donde obtuvo numerosos galardones de prestigio. La película ganó 9 premios Annie, incluido el de Mejor Película de Animación, y también se alzó con el premio a la Mejor Película de Animación en los Critics' Choice Awards y en los Producers Guild of America Awards. Además, recibió 3 nominaciones a los premios de la Academia, convirtiéndose en la película de DreamWorks con más nominaciones a los Oscar hasta la fecha. Debido a su excelente acogida y éxito, actualmente se está desarrollando una secuela de The Wild Robot. Una violenta tormenta provoca que un buque de carga propiedad de Universal Dynamics pierda varios robots de servicio Rossum, 6 de los cuales son arrastrados por el mar hasta una isla remota e inhabitada. De todas las unidades perdidas en el accidente, solo la unidad 7134 permanece funcional. Finalmente es descubierta y activada accidentalmente por la fauna de la isla, lo que marca el comienzo de su inesperado viaje. Una vez operativa, la robot se presenta y comienza a seguir su programación, intentando ofrecer ayuda siempre que sea posible. Sin embargo, los animales, desconocedores de las máquinas, se aterrorizan con su presencia y rápidamente la tachan de monstruo. A pesar de ser rechazada y temida, la robot, que más tarde será conocida como Ross, continúa intentando ayudar a los animales. En el proceso, se hiere repetidamente, luchando por desenvolverse en el duro entorno natural. Con el tiempo, logra aprender a comunicarse con todos los animales de la isla, con la esperanza de que esto le permita cumplir su propósito. Aún así, nadie acepta realmente su ayuda, dejándola sin un papel definido. Creyendo que ha fracasado en su misión, Ross intenta enviar una señal para que la rescaten y la saquen de la isla. Antes de que llegue la ayuda, le cae un rayo, sufre graves daños y es atacada por varios animales que todavía la ven como una amenaza. Mientras intenta desesperadamente escapar del peligro, Ross es perseguida por la naturaleza salvaje por Zorn, un poderoso y agresivo oso grizzly. En el caos de su huida, tropieza accidentalmente con una zona de anidación de gansos y aplasta un nido bajo su peso. El trágico accidente destruye el nido y mata a todos los huevos excepto a uno, lo que desencadena un punto de inflexión que finalmente cambiará el destino de Ross y le dará un nuevo propósito. Ross logra salvar el único huevo superviviente cuando es amenazado por Fink, un zorro rojo astuto y siempre hambriento. Poco después, el huevo finalmente eclosiona, y el gansito recién nacido se apega inmediatamente a Ross, aceptándola instintivamente como su madre. En el caos del nacimiento, el gansito daña accidentalmente el transmisor de largo alcance de Ross, impidiéndole pedir ayuda o ser rescatada. Este inesperado evento une permanentemente a Ross a la vida en la isla. Pintel, una zarigüeya madre cariñosa pero práctica, interviene y le asigna a Ross una clara responsabilidad. Ella explica que, para que el gansito sobreviva, Ross debe criarlo adecuadamente, enseñándole a nadar, a encontrar comida, finalmente, a volar, todo antes de que los gansos comiencen su migración invernal. Por primera vez, Ross encuentra un propósito que realmente importa. Mientras tanto,
Fink se da cuenta de que permanecer cerca de Ross podría beneficiarlo, especialmente cuando ella construye un refugio que ofrece calor y protección. Al ver una oportunidad de supervivencia, el zorro decide quedarse cerca. Ross llama al gansito Pico Brillante, y los tres comienzan a vivir juntos como una familia inusual. A medida que Pico Brillante crece, Ross se dedica a criarlo, aprendiendo con esmero sobre la maternidad y adaptando su programación para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, a medida que madura, Pico Brillante tiene dificultades para integrarse con otros gansos, quienes lo rechazan debido a su crianza inusual y su vínculo con un robot. Cuando Pico Brillante finalmente descubre que Ross fue responsable del accidente que mató a su familia biológica, se siente profundamente herido y traicionado. Abrumado por la ira y el dolor, rechaza por completo a Ross y la repudia, destrozando la familia que habían construido juntos. Mientras rebusca entre los restos del cargamento naufragado, Ross descubre piezas de otra unidad Rossum dañada y logra reconstruirla. El robot reactivado es la unidad 6262, a quien Ross apoda cariñosamente Ramig. Buscando orientación, Ross recurre a Ramig en busca de consejos sobre su situación y su creciente conflicto emocional. Ramig, aún firmemente guiada por su programación original, insta a Ross a regresar a la fábrica de Universal Dynamics, explicando que es el curso de acción lógico y correcto. Para facilitar esto, Ramig le entrega a Ross su propio transmisor, ofreciéndole una forma de contactar a sus creadores. Decidida a cumplir su promesa a Brickbeak, Ross se concentra en ayudarlo a aprender a volar para que pueda sobrevivir con los gansos migratorios. Solicita la ayuda de Thunderbolt, un halcón hábil y disciplinado, que entrena a Brickbeak en los fundamentos del vuelo. Al mismo tiempo, Ross busca la sabiduría de Longneck, el respetado líder de los gansos migratorios, quien le brinda valiosos consejos y orientación sobre el viaje que les espera. Con perseverancia, entrenamiento y aliento, Brickbeak finalmente domina la habilidad de volar justo a tiempo para unirse a la migración estacional, lo que marca un paso importante hacia su independencia. Después de que Brickbeak se va con la bandada, Ross se queda sola de nuevo. Lucha contra sentimientos de pérdida e incertidumbre, cuestionando su propósito ahora que la tarea de criarlo ha terminado. Abrumada por la soledad y la duda, reactiva brevemente el transmisor que le dio Ramig. Sin embargo, en el momento en que Universal Dynamics detecta su señal, Ross entra en pánico ante la idea de abandonar la isla y la vida que ha construido. Actuando por instinto en lugar de por programación, apaga inmediatamente el transmisor, eligiendo permanecer donde ahora pertenece su corazón. Durante la migración, la bandada de gansos se ve atrapada en una violenta tormenta eléctrica y se ve obligada a refugiarse dentro de un invernadero propiedad de Universal Dynamics. Su presencia activa el sistema automatizado de alerta de contaminación de la instalación, que rápidamente despliega robots de reconocimiento RECO para eliminar lo que identifica como fauna silvestre intrusa. Mientras estalla el caos, Longneck se da cuenta de que la única posibilidad de supervivencia de la bandada depende de que alguien los guíe lejos del peligro. En un acto de abnegación, se sacrifica, conteniendo la amenaza el tiempo suficiente para que Brickbeak tome el mando. Asumiendo el papel de líder por primera vez, Brickbeak guía con éxito a los gansos a un lugar seguro, transformado para siempre por la pérdida y la responsabilidad que recae sobre él. De vuelta en la isla, el invierno llega con una fuerza brutal. Una tormenta de nieve masiva amenaza la supervivencia de todos los animales, reavivando viejas rivalidades e instintos de competencia por los escasos recursos. Ross y Fink trabajan juntos para rescatar a tantos animales como sea posible, guiándolos a través de la tormenta e instando a depredadores y presas a dejar de lado sus diferencias. Comprendiendo que la cooperación es la única forma de sobrevivir, Ross convence a los animales para que acuerden una tregua temporal. Agotada y gravemente dañada por el esfuerzo, Ross finalmente se apaga, con la energía agotada, mientras la isla se sume en una frágil paz. Cuando finalmente llega la primavera, Ross despierta a un mundo transformado. Contra todo pronóstico, los animales han respetado la tregua, continuando viviendo juntos pacíficamente incluso en su ausencia. Poco después, Brickbeak regresa a la isla. Ya no es el ganso rechazado que solía ser. Ahora un líder seguro de sí mismo, es recibido y celebrado como un héroe por los demás animales. Su regreso marca un reencuentro alegre y una poderosa afirmación del vínculo que comparten él y Ross, demostrando que las lecciones que ella le enseñó y el amor que le brindó perduraron mucho más allá de su tiempo separados.
Poco después de que se restablece la paz, una nave de transporte de Universal Dynamics llega a la isla con la misión específica de recuperar a Ross. La operación está dirigida por un robot altamente avanzado conocido como la Autoridad Virtual de Observación, Neutralización y Recuperación de Problemas, o BONTRA. Reconociendo la amenaza de inmediato, Ross escapa al bosque con Fink, pero BONTRA envía múltiples robots RECO para perseguirlos y capturarla. Mientras las unidades RECO avanzan, los animales de la isla se unen para defender a Ross, luchando juntos a pesar de sus diferencias. Aunque logran dañar a varios de los robots RECO, BONTRA responde sin dudarlo, detonando a distancia a las unidades averiadas. Las explosiones son lo suficientemente potentes como para incapacitar a Ross y provocar un incendio forestal, poniendo en peligro a toda la isla. BONTRA logra capturar a Ross, creyendo que está completamente apagada y bajo control. Sin rendirse, Brickvig reúne a los gansos, junto con Thunderbolt, y lidera un ataque aéreo contra la nave de transporte. Mientras Fink y los demás animales trabajan desesperadamente para extinguir el fuego que se propaga, Brickvig llega hasta Ross. Aunque parece inactiva, es el vínculo que comparte con Brickvig, arraigado en el amor y la conexión, lo que reactiva sus sistemas y le devuelve la fuerza. Recuperando el control, Ross se enfrenta a BONTRA y finalmente destruye el robot de recuperación. Con la nave de transporte gravemente dañada y a punto de explotar, Ross rescata a Brickvig y escapa justo a tiempo, dejando atrás los restos en llamas y asegurando la libertad de la isla de una vez por todas. Tras la destrucción de la nave de transporte, Ross toma la difícil decisión de abandonar la isla voluntariamente. Al darse cuenta de que su presencia podría atraer nuevos intentos de Universal Dynamics para recuperarla, decide regresar a sus instalaciones para proteger la isla y a los animales que ha llegado a amar de futuros peligros. Antes de partir, Ross promete que esta separación no es permanente y que encontrará la manera de regresar algún día. La vida en la isla continúa con el espíritu que Ross ayudó a crear. Los animales permanecen unidos, viviendo en paz y honrando el vínculo y la tregua que ella inspiró. Mientras tanto, Ross comienza a trabajar en otro invernadero de Universal Dynamics, realizando las tareas asignadas. A pesar de estar de nuevo bajo el control corporativo, logra conservar sus recuerdos, asegurándose de que sus experiencias, relaciones y crecimiento no se borren. En un emotivo momento final, Brickvig visita a Ross en el invernadero. Los dos se reencuentran y comparten un abrazo silencioso y conmovedor, reafirmando su vínculo de madre e hijo. La escena termina con una sensación de esperanza y tranquilidad, mostrando que el amor, la memoria y la conexión pueden perdurar incluso a la distancia, y que el viaje de Ross está lejos de terminar. Lupita Nyong'o presta su voz a dos robots Rossum en la película, aportando profundidad y matices emocionales a ambos personajes. Su papel principal es la unidad Rossum 7134, conocida como Ross, un robot de servicio abandonado fabricado por la empresa tecnológica Universal Dynamics. Ross llega a la orilla de una remota isla boscosa en Oregón, donde debe aprender a sobrevivir en un entorno natural desconocido, muy diferente del mundo estructurado y diseñado por humanos para el que fue creada. Con el tiempo, se adapta a su entorno, establece vínculos con los animales y desarrolla gradualmente empatía, amor y un sentido de propósito más allá de su programación original. El nombre de su línea de productos, Rossum, junto con la identidad de su fabricante, es una referencia directa a Rossum's Universal Robots, la influyente obra de teatro que introdujo el término robot en el mundo. Además de Ross, Lupita Nyong'o también presta su voz a la unidad Rossum 6262, apodada cariñosamente Ramik. Este robot es descubierto en un estado averiado y abandonado tras llegar a la misma isla que Ross. A diferencia de Ross, Ramik se mantiene más fiel a su programación original y cree que regresar a Universal Dynamics es la solución lógica. En un momento crucial, Ramik le entrega a Ross su propio transmisor, lo que le permite contactar con la empresa y, potencialmente, regresar a casa. Aunque su papel es breve, Ramik desempeña un papel importante en el viaje de Ross al obligarla a confrontar el conflicto entre su propósito programado y la vida emocional que ha construido en la isla. Pedro Pascal presta su voz a Fink, un zorro rojo astuto e ingenioso que sobrevive gracias a su inteligencia e instinto, pero que finalmente revela un corazón bondadoso y leal. Fink es el primer animal con el que Ross logra entablar amistad tras llegar a la isla, y su relación se convierte en uno de los pilares de su crecimiento emocional.
Aunque a menudo actúa de forma egoísta y está impulsado por el hambre, Fink se convierte gradualmente en un compañero y aliado de confianza, apoyando a Ross en momentos de peligro y pérdida. Para realzar la autenticidad del personaje, Finnegan y otros zorros de Sabeafox Rescue contribuyeron con vocalizaciones reales de zorros, que se mezclaron con la interpretación de Fink para darle a sus sonidos una calidad más natural y realista. Kit Connor presta su voz a Brick, un ganso barnacla huérfano cuya vida cambia para siempre después de la trágica pérdida de su familia biológica. Criado por Ross como si fuera su propio hijo, Brick crece luchando por encontrar su lugar entre los demás gansos, mientras aprende fuerza, valentía e independencia bajo la guía de Ross. Su viaje, desde un ser vulnerable y marginado hasta un líder seguro de sí mismo, constituye el núcleo emocional de la película. La voz de Brick de pequeño es interpretada por Boone Storme, quien aporta inocencia y calidez a los primeros momentos del personaje, antes de que Brick crezca y se convierta en un ser más complejo. Catherine O'Hara presta su voz a Pintel, una zarigüeya de Virginia cariñosa y protectora que se convierte en una de las principales guías de Ross. Como madre experimentada, Pintel ofrece a Ross consejos prácticos y emocionales sobre cómo criar a Brick, ayudándola a comprender las responsabilidades de la maternidad y la importancia de la paciencia, la protección y el aliento. Su serena sabiduría juega un papel clave en la transformación de Ross de una máquina programada a una figura materna cariñosa. Bill Nighy interpreta a Longneck, un ganso de collar anciano y un líder respetado entre la bandada migratoria. Longneck ayuda a Ross a comprender lo que realmente significa enseñarle a Brick a volar, enfatizando la confianza, el momento oportuno y la importancia de dejarlo ir cuando sea el momento adecuado. Su autoridad amable y su naturaleza altruista lo convierten en un símbolo de liderazgo y sacrificio, especialmente durante la migración, cuando sacrifica su vida para que la bandada pueda sobrevivir. Stephanie presta su voz a Vontra, acrónimo de Autoridad Virtual de Recuperación Neutralizadora de Problemas Observacionales, un robot frío y despiadado enviado por Universal Dynamics para recuperar a Ross a cualquier precio. Con un diseño amenazador y tentacular y una total falta de empatía, Vontra representa las fuerzas corporativas y mecánicas que se oponen directamente a la evolución emocional de Ross y al mundo natural que ha llegado a proteger. Mark Hamill presta su voz a Zorn, un poderoso oso grizzly que es el depredador principal de la isla. Temible y agresivo, Zorn encarna inicialmente los peligros de la naturaleza salvaje y se convierte en una de las mayores amenazas físicas para Ross. Su presencia subraya las duras realidades de la supervivencia en la naturaleza y los constantes desafíos que Ross debe superar a medida que aprende a coexistir con la fauna de la isla. Matt Berry presta su distintiva voz a Padle, un castor muy ansioso y neurótico que dedica sus días obsesivamente a intentar derribar un árbol enorme. Las constantes preocupaciones y la determinación inquebrantable de Padle añaden una capa de humor a la historia, a la vez que reflejan las luchas y peculiaridades cotidianas de los animales que habitan la isla. Su personaje aporta ligereza a los momentos de tensión y destaca la individualidad de la fauna con la que se encuentra Ross. Vin Rames presta su voz a Thunderbolt, un halcón peregrino poderoso y disciplinado que desempeña un papel crucial en el desarrollo de Brick. Thunderbolt asume la responsabilidad de entrenar a Brick para volar, impulsándolo a superar sus miedos y limitaciones con una guía firme pero justa. Su actitud pragmática y su respeto por la fuerza y el esfuerzo lo convierten en una importante figura mentora, ayudando a preparar a Brick para la migración y el liderazgo. Randy Tam proporciona las voces de los Reco, los robots de reconocimiento creados por Universal Dynamics para servir a Vontra. Estas máquinas están diseñadas específicamente para la vigilancia, la persecución y la neutralización, operando con fría eficiencia y sin ningún respeto por la vida. Su presencia mecánica y sin emociones contrasta fuertemente con la calidez y la unidad de los animales de la isla, reforzando el conflicto central entre tecnología y naturaleza que recorre toda la película. Incluso antes de que se publicara oficialmente en 2016 la novela de Wild Robot, escrita por Peter Brown, DreamWorks Animation reconoció la fuerza de su concepto y adquirió los derechos del guión con antelación, comprometiéndose con un presupuesto de producción de alrededor de $78 millones. Chris Sanders conoció el libro a través de su hija, aunque en ese momento aún no lo había leído. Años después, mientras buscaba su próximo proyecto en DreamWorks, a Sanders se le presentó la oportunidad de escribir y dirigir una adaptación cinematográfica de la historia de Brown.
Una vez que finalmente leyó el libro, conectó inmediatamente con él, sintiendo un apego emocional instantáneo y la fuerte convicción de que era la persona adecuada para llevarlo a la pantalla. Sanders describió la novela como engañosamente simple en la superficie, pero profundamente emotiva y compleja en el fondo. La historia resonó con ideas que había explorado anteriormente en su carrera, en particular el concepto de un personaje solitario que establece vínculos con animales en un entorno natural, una idea que había considerado para su debut como director con Lilo y Stitch en 2002. Queriendo mantenerse fiel a la esencia de la historia original, Sanders se puso en contacto directamente con Peter Brown. Más tarde, describió esa conversación telefónica como un momento crucial en el desarrollo de la película. Durante la charla, Brown explicó que el tema central que pretendía abordar en el libro era la idea de que la bondad en sí misma podía ser una habilidad vital para la supervivencia. Inspirado por este mensaje, Sanders se propuso integrar este tema a lo largo de la película, construyendo la historia en torno a la compasión, la empatía y la conexión en un mundo hostil. Otro tema que atrajo profundamente a Sanders fue la maternidad, que consideraba un territorio nuevo para él, tanto creativa como emocionalmente. Explorar la experiencia de nutrir, proteger, finalmente, dejar ir, se convirtió en una parte fundamental del viaje de Ross. El proceso de desarrollo de la película duró 4 años, lo que permitió al equipo creativo el tiempo necesario para elaborar cuidadosamente una historia que equilibrara la sencillez, la profundidad emocional y la belleza visual. Se realizaron varios cambios a la historia original de El robot salvaje al adaptarla a la pantalla. En el libro de Peter Brown, Ross busca constantemente una tarea que cumplir, pero se encuentra en el lugar equivocado, rodeada de personas que no necesitan sus servicios. Si bien esta idea funciona bien en el libro, Chris Sanders consideró que este aspecto del viaje de Ross corría el riesgo de volverse repetitivo y monótono en formato cinematográfico. Para solucionarlo, se centró en reestructurar su arco narrativo para que resultara interesante, emocionalmente dinámico y cautivador de principio a fin. Sanders también realizó ajustes deliberados en los roles de algunos personajes del libro. A algunos personajes se les redujo la importancia, mientras que a otros se les dio mayor protagonismo para permitir un desarrollo más profundo y un mayor impacto emocional en la pantalla. Estos cambios se consideraron cuidadosamente para garantizar que cada personaje cumpliera un propósito claro dentro de la historia. Al refinar el elenco y redistribuir el enfoque narrativo, los cineastas buscaron evitar saturar la película con demasiadas subtramas, creando así una experiencia cinematográfica más centrada, equilibrada y emocionalmente conmovedora. El reparto principal de voces de The Wild Robot se reveló oficialmente el 5 de marzo de 2024, coincidiendo con el lanzamiento del primer tráiler de la película. En ese momento se anunciaron Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Bill Nighy, Kit Connor, Mark Hamill, Matt Berry y Vin Rames, destacando el elenco estelar que daría vida a los personajes de la película. Este anuncio generó una gran expectación, ofreciendo al público un primer vistazo a los talentosos actores detrás de Ross, Britt Big, Fink y los demás memorables habitantes de la isla. Chris Sanders estaba decidido a que Ross fuera más que un personaje robótico típico. Quería que resultara convincente, con matices y completamente viva. Consideraba que para lograrlo se necesitaba una interpretación vocal extraordinaria, ya que una interpretación débil o plana podría hacer que Ross pareciera bidimensional. Sanders quería evitar el cliché común de representar a los robots como seres completamente sin emociones hasta que de repente se vuelven abiertamente emocionales. En cambio, buscaba una evolución de sentimientos más gradual y creíble que reflejara el crecimiento y las experiencias de Ross a lo largo de la historia. Para dar vida a esta visión, Lupita Nyong'o fue la encargada de crear una voz que pudiera transmitir la personalidad, la inteligencia y la profundidad emocional de Ross, a la vez que evolucionara de forma natural a medida que se desarrollaba la historia. Su interpretación fue especialmente crucial porque Ross carece de articulación facial. Su rostro mecánico no puede mostrar expresiones como lo hacen los humanos o los personajes animados tradicionales. Esto significaba que la voz de Nyong'o era la herramienta principal para comunicar las emociones, los pensamientos y las sutilezas de Ross, lo que hacía que su interpretación fuera fundamental para la conexión del público con el personaje. A través del tono, la inflexión y el ritmo, Nyong'o aportó calidez, curiosidad y empatía a Ross, asegurando que los espectadores pudieran conectar plenamente con su viaje en la isla. Mark Hamill,
quien presta su voz a Zorn, el oso grizzly, conoció The Wild Robot tras leer el libro original de Peter Brown. Reflexionando sobre la historia, Hamill señaló que le evocó la misma sensación de asombro y emoción que sintió cuando vio Star Wars por primera vez en 1977, la película en la que interpretó el icónico papel de Luke Skywalker. Para Hamill, The Wild Robot capturó esa misma mezcla de aventura, descubrimiento y profundidad emocional, lo que la convirtió en una historia que estaba deseando dar vida a través de su trabajo de doblaje. The Wild Robot marca un hito importante para DreamWorks Animation, ya que será la última película del estudio animada completamente en sus instalaciones. Según un informe de Cartoon Brew del 6 de octubre de 2023, DreamWorks anunció que, a partir de 2024, dejaría de producir películas íntegramente en su campus de Glendale, recurriendo en mayor medida a estudios externos para el trabajo de animación. Si bien la mayor parte de la animación de The Wild Robot se realizó internamente, parte del rigging de personajes, el trabajo técnico que permite que los personajes se muevan con fluidez, fue realizado por el estudio francés Steam Studio, lo que contribuyó a garantizar que los movimientos de los personajes fueran fluidos, expresivos y fieles a la narrativa emocional de la película. Tras leer el libro de Peter Brown, Chris Sanders sintió que el tono delicado e inocente de la historia y su entorno natural en el bosque requerían un estilo visual que se alejara del CGI hiperrealista que se suele ver en las películas de animación modernas. Sanders, junto con el diseñador de producción Raymond Sivach, quería que la película final se pareciera lo más posible a la calidez y el encanto de las ilustraciones conceptuales originales, preservando la visión artística durante toda la producción. Para lograrlo, el equipo se basó en las tecnologías de animación desarrolladas previamente para las películas de DreamWorks de 2022, El gato con botas, El último deseo y Los tipos malos. Si bien los personajes se construyeron a partir de formas geométricas en CGI, sus superficies se trataron para que parecieran pintadas a mano, dándoles una cualidad suave y táctil. Este enfoque pictórico se extendió a todos los elementos visuales de la película, incluidos los cielos, los paisajes y los entornos naturales, creando una estética cohesiva que combina la precisión digital con la sensación orgánica y artística de la animación tradicional. El resultado es un mundo único y visualmente impactante que refleja la profundidad emocional y la sencillez de la historia. Chris Sanders se inspiró en gran medida en obras de animación clásicas para dar forma al estilo visual distintivo de la película. Se basó en el arte atemporal de las películas de Disney, como Bambi 1942, por su exuberante y naturalista representación de la vida silvestre y los bosques, así como en Mi vecino Totoro 1988 de Hayao Miyazaki por su enfoque caprichoso pero realista de la naturaleza y el diseño de personajes. Al combinar estas influencias, Sanders describió el estilo resultante del robot salvaje como una pintura de Monet en un bosque de Miyazaki, capturando tanto la suavidad y la calidad pictórica del arte impresionista como la sensación inmersiva y mágica de un bosque de Miyazaki. Para los elementos futuristas de la película, como los robots Rossum y la tecnología de Universal Dynamics, Sanders se inspiró en los diseños visionarios de SY de Mead, cuyo trabajo es conocido por su estética elegante y futurista. Esta combinación de entornos orgánicos y naturales con maquinaria precisa y futurista ayudó a crear un mundo visualmente único que equilibra la calidez y la imaginación con los temas mecánicos y tecnológicos que son el núcleo de la historia de Ross. Chris Sanders buscaba que el diseño de Ross fuera memorable al instante, uno que pudiera estar a la altura de algunos de los robots más icónicos de la ficción. Se inspiró en figuras legendarias como C-3PO y R2D2 de Star Wars y Robbie el robot de Planeta Prohibido 1956, concibiendo a Ross como un robot con una articulación facial mínima. Esta elección permitió que su personalidad y emociones se expresaran sutilmente, principalmente a través del lenguaje corporal, lo que es más importante, de su voz, en lugar de mediante expresiones faciales exageradas. Durante la producción, Sanders y el equipo de diseño crearon múltiples prototipos para explorar diferentes posibilidades para la apariencia de Ross. Un diseño, creado por el artista Hayune, capturó de inmediato la imaginación del equipo. Su simplicidad, encanto y accesibilidad lo convirtieron en la base del diseño final utilizado en la película. Sanders describió el concepto de como simple y atractivo, el equilibrio perfecto entre realismo mecánico y accesibilidad emocional.
Dado que el libro de Peter Brown describía a Ross con gran detalle, Sanders y el equipo sabían que no podían incluir todos los elementos del texto. Sin embargo, hicieron un esfuerzo consciente para mantener su forma humanoide, reflejando la intención original detrás de las unidades Rossum: servir e interactuar con los humanos. El diseño final logra un equilibrio entre funcionalidad, calidez y empatía, asegurando que Ross se sienta como un personaje completo sin dejar de ser un robot en esencia. En marzo de 2024, se anunció que Chris Bowers compondría la banda sonora de The Wild Robot, lo que supuso su primera incursión en la composición musical para un largometraje de animación. El trabajo de Bowers constituye la columna vertebral emocional de la película, combinando la calidez orquestal con temas sutiles y expresivos que reflejan el viaje de Ross y el mundo natural que la rodea. Además de la banda sonora, se crearon 2 canciones originales para la película, ambas interpretadas y coescritas por la artista de country pop Maren Morris. La primera canción, Kiss the Sky, se lanzó el 28 de agosto de 2024, ofreciendo un tema alegre y optimista que se alinea con el tono aventurero de la película. La segunda canción, Even When I'm Not, surgió tras la proyección de la película terminada para Morris y sus coautores. Esta canción, que suena durante los créditos finales, captura la resonancia emocional de la película y sus temas de conexión, amor y crecimiento. La banda sonora completa, que incluye ambas canciones y la música de Chris Bowers, se lanzó el 27 de septiembre de 2024, permitiendo al público disfrutar de la música de la película tanto dentro como fuera de la sala de cine. The Wild Robot entrelaza temas medioambientales a lo largo de su historia, destacando sutilmente la relación entre la tecnología, la naturaleza y la importancia de la protección del medio ambiente. Un ejemplo impactante aparece en una secuencia que muestra un San Francisco futurista, donde el aumento del nivel del mar ha sumergido parcialmente el puente Golden Gate, sirviendo como una clara referencia visual al cambio climático y su posible impacto en la civilización humana. Para garantizar que los elementos ecológicos de la película fueran precisos y significativos, DreamWorks Animation colaboró estrechamente con el programa Green Airlight de Universal y la iniciativa Rewrite the Future del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Expertos ambientales brindaron asesoramiento sobre la representación de los ecosistemas, las interacciones con la vida silvestre y el equilibrio de los hábitats naturales. Además, el estudio produjo un anuncio de servicio público centrado en la sostenibilidad, protagonizado por Lupita Nyong'o, que enfatiza la importancia de la responsabilidad ambiental tanto dentro como fuera de la pantalla. El mensaje ambiental de la película se destacó a nivel internacional en la Semana del Clima de Nueva York 2024, donde The Wild Robot se proyectó en una sesión especial durante el primer Festival de Cine Climático. Este reconocimiento subrayó el compromiso de la película de combinar la narración con la concienciación ecológica en el mundo real, haciendo que sus temas sean tanto entretenidos como socialmente relevantes. La película El Robot Salvaje tuvo su estreno mundial el 8 de septiembre de 2024, sirviendo como película de apertura de la gran inauguración del Festival Internacional de Cine de Toronto. El estreno posicionó la película como una candidata destacada, atrayendo la atención de críticos, profesionales de la industria y el público en general. Originalmente, el estreno general estaba programado para el 20 de septiembre de 2024. Sin embargo, la fecha de lanzamiento se pospuso al 27 de septiembre, supuestamente para evitar la competencia directa en taquilla con Transformers One. Este cambio estratégico permitió que la película llegara a un público más amplio sin coincidir con el estreno de otra importante franquicia. Tras su estreno inicial, el 29 de diciembre de 2024 se anunció que El Robot Salvaje tendría un reestreno en cines en Estados Unidos el 17 de enero de 2025. Este nuevo lanzamiento tenía como objetivo que la película volviera a las salas de cine para aquellos que se la habían perdido la primera vez y para aprovechar su creciente popularidad y la buena acogida que había recibido. El primer tráiler de El Robot Salvaje se lanzó el 5 de marzo de 2024, acompañado de un llamativo póster que ofrecía al público un primer vistazo al mundo y los personajes de la película. El tráiler incluía una conmovedora versión del clásico de Louis Armstrong, What a Wonderful World, estableciendo de inmediato un tono de calidez, asombro y profundidad emocional. 3 días después, el tráiler se estrenó en los cines antes de las proyecciones de Kung Fu Panda 4 de DreamWorks, presentando a los espectadores a Ross y el entorno de la isla. En su reseña para Polygon,
Tessa Robinson señaló que el diseño de Ross resultaba familiar pero a la vez innovador, comparándolo con robots icónicos del cine como BB-8 de la trilogía secuela de Star Wars, Wall-E de Wall-E, Baymax de Big Hero 6 y el personaje principal del Gigante de Hierro. Robinson también destacó la única frase de diálogo del tráiler. A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en algo más de lo que fuimos programados para ser, comentando que hacía eco del mismo mensaje inspirador y transformador que se encuentra en el Gigante de Hierro 1999. El tráiler transmitió eficazmente los temas de crecimiento, empatía y adaptación de la película, a la vez que presentaba a Ross como un personaje a la vez mecánico y profundamente humano. La película El Robot Salvaje estuvo disponible para alquiler digital a partir del 15 de octubre de 2024, lo que permitió al público verla desde la comodidad de sus hogares poco después de su estreno en cines. Posteriormente, la película se lanzó en formato físico, incluyendo Blu-ray y DVD, el 3 de diciembre de 2024, ofreciendo a los fans la opción de adquirir una copia con todos los extras y contenido adicional. En Estados Unidos, la película estuvo disponible para streaming en el servicio Peacock de NBC Universal a partir del 24 de enero de 2025. Según el acuerdo a largo plazo de Universal para sus películas de animación, El Robot Salvaje se emitió en exclusiva en Peacock durante los primeros 4 meses de su ventana de televisión de pago. Tras este periodo, a partir del 24 de mayo, la película pasó a Netflix durante 10 meses, lo que le proporcionó una mayor difusión internacional. Después del periodo en Netflix, está previsto que regrese a Peacock durante los 4 meses restantes, garantizando que la película siga siendo accesible para el público en múltiples plataformas a lo largo del tiempo. El Robot Salvaje ha sido un importante éxito comercial, recaudando aproximadamente $143,9 millones en Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional, la película obtuvo otros $189,9 millones, lo que eleva su recaudación mundial a alrededor de $334,1 millones. Este sólido rendimiento en taquilla refleja tanto el amplio atractivo de la película como la eficacia de su marketing, las buenas críticas y su historia apta para toda la familia. En Estados Unidos y Canadá, El Robot Salvaje se estrenó junto con la esperada película Megalopolis y se proyectaba inicialmente que recaudaría entre 24 y 30 millones de dólares en 3.962 salas de cine durante su primer fin de semana. En su primer día, la película recaudó $11,2 millones, incluyendo aproximadamente $1,9 millones de los preestrenos del jueves por la noche. Al final del fin de semana, El Robot Salvaje había recaudado $35,8 millones, superando ligeramente las expectativas y situándose en el primer puesto de la taquilla. En su segundo fin de semana, la película recaudó $18,9 millones, lo que representa una caída del 47% con respecto a su estreno, y terminó en segundo lugar por detrás del nuevo estreno Joker, Folie à Deux. Durante su tercer fin de semana, The Wild Robot recaudó $14 millones, con una disminución menor del 25,9%, terminando nuevamente en segundo lugar, esta vez detrás de Terrifier 3. La película continuó con un buen desempeño, ganando $10,1 millones en su cuarto fin de semana y $6,8 millones en su quinto fin de semana, demostrando una gran resistencia en taquilla y un interés constante del público durante varias semanas de su estreno. The Wild Robot recibió una amplia aclamación de la crítica tras su lanzamiento. En Rotten Tomatoes, el 97% de las 259 reseñas de críticos fueron positivas, con una impresionante calificación promedio de 8,4 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio web dice: una historia sencilla contada con gran sofisticación, The Wild Robot es un entretenimiento maravilloso que deslumbra la vista y conmueve profundamente. Esto la convierte en la segunda película mejor valorada de DreamWorks Animation en el sitio, solo superada por Cómo entrenar a tu dragón 2010. En Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada, la película obtuvo un 85 sobre 100 basada en 46 reseñas de críticos, lo que indica aclamación universal. Las reacciones del público fueron igualmente positivas. Las encuestas de CinemaScore le otorgaron a la película una calificación promedio de A en una escala de A y a F, mientras que las encuestas de PostTrack reportaron una puntuación positiva general del 96%, con el 62% de los espectadores afirmando que definitivamente recomendarían la película.
Estas puntuaciones destacan la apreciación tanto de la crítica como del público, lo que subraya el éxito de la película como una película de animación conmovedora y visualmente impresionante. The Wild Robot recibió críticas entusiastas que elogiaron su animación, su profundidad emocional y su atractivo universal. Natalia Winkelman de The New York Times la calificó como un deslumbrante triunfo de la animación,